Hermanos queridos, es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Gerardo Alfaro y tengo el privilegio de servirles durante este semestre como instructor en la clase de Teología Sistemática 1. En realidad, la teología, aunque pueda sonar una palabra, una mala palabra, dicen algunos, para la iglesia, una palabra demasiado técnica, a veces hasta esotérica. La teología es una palabra que debería producir expectación, gozo, sorpresa, como espero ustedes se irán dando cuenta en la medida que lean y aprendan un poquito más del tema. La teología sistemática es otra palabrita, otra frase que es difícil de captar y quizás causa cierto tipo de reacción negativa en la mente de muchas personas. Pero en realidad no debería ser así. La palabra teología simplemente significa un hablar de Dios. Un hablar de Dios, y por supuesto para nosotros ese hablar de Dios debe ser un hablar responsable. Un hablar responsable. En un sentido bastante general, no existe nadie que no pueda llamarse teólogo, o que ocupe teología o que no ocupe teología, porque todos tarde o temprano tenemos una idea, un concepto y un discurso sobre Dios, inclusive aquellos que no quieren y creen en Dios, son un tipo de teólogos. Por eso la clave aquí no es tanto si somos o no somos teólogos, es qué tipo de teólogos somos. Y para nosotros es importante ser teólogos responsables. ¿Responsables? ¿Cómo así? Bueno, somos teólogos responsables en la medida en que hacemos justicia a aquel criterio que consideramos nuestra autoridad suprema. Para nosotros, ese criterio no puede ser otro sino la escritura, que en sus propias palabras se describe como la misma palabra de Dios. Un teólogo bueno, un teólogo responsable, es aquel que habla de Dios justamente, responsablemente, basando su discurso en lo que Dios ha dicho. La teología sistemática entonces trata de exponer una teología responsable con base principalmente en la palabra de Dios. Habrá otros elementos que vamos a considerar más adelante, pero esto es esencial. La teología pretende ser responsable al criterio de autoridad suprema. Muy bien, en sus sumarios, y espero que todos hayan tenido oportunidad de leerlo ya y haberlo estudiado quizás ya, básicamente lo que hacemos es darle un breve panorama de lo que va a ser la materia, teología sistemática, y luego les damos una sección sobre objetivos y los requisitos famosos que usted debe llenar para completar esta clase. Déjeme darle entonces en esencia el contenido de la clase de Teología Sistemática 1. En general, la teología sistemática ha dividido su estudio en 10 categorías mayores. Esas 10 categorías mayores se cubren en las dos clases que tenemos, Sistemática 1 y Sistemática 2. La sistemática 1 cubre los primeros 5 temas más importantes: teología propia, la doctrina de Dios, teología de Cristo, la cristología, la neumatología, la doctrina del Espíritu, la doctrina de los ángeles, por supuesto, y hay una sección sobre la antropología. Por supuesto, estas categorías no necesariamente son divisiones tajantes, cortantes, que no se relacionan con las otras. De hecho, no debe ser así. Hay bastante traslape entre lo que hablamos en cada una de estas disciplinas con lo que sigue.
Vamos a tener tiempo para hablar un poquito más adelante sobre la forma en que los evangélicos creemos la teología debe ser hecha. Pero en esencia esto es el contenido de la clase de Teología Sistemática 1. Como objetivo principal de la clase yo tengo delante de mí y para compartir con ustedes la necesidad que como maestros de la Escritura debemos confrontar aquella división que es tan común, especialmente en Latinoamérica. Para muchos ser teólogos es solamente una cuestión que se da para aquellos que tienen tiempo de sobra, aquellos que les gustan las cosas abstractas, aquellos que no tienen nada que hacer, que pueden pasar un día en la biblioteca sin que tengan nada más que hacer. Mientras que el hombre práctico, el hombre de trabajo, el hombre de sudor, ese hombre no le interesa la teología. Así encontramos a muchos hablando de que ellos son pastores, no son teólogos. Ellos son maestros, no son teólogos. Ellos son administradores, no son teólogos. Y pues si bien es cierto, hay una diferencia entre aquellos que como un servidor se dedican a la teología y toda su vida está dedicada a ella, y aquellos que tienen otras ocupaciones dentro del ministerio o fuera de él. Lo cierto es que en esencia todos deberíamos procurar hacer lo mismo, ser responsables en lo que decimos sobre Dios. Y nuestra responsabilidad se fundamenta en la cercanía en que mi discurso tiene del discurso de Dios. Para que haya teología evangélica deben existir dos cosas en especial. Debe existir en primer lugar palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ese es el logos del theos del Nuevo Testamento, la palabra de Dios. La teología es, en cierta forma, entonces, la respuesta, la palabra humana a la palabra de Dios. Y esta palabra humana persigue siempre ser justa, ser responsable, estar cercanamente relacionada con la palabra de Dios. Por eso es importante que debemos estudiar no solo el contenido de la teología, sino cómo hacer teología. Y como he dicho, uno de mis propósitos centrales es que quitemos este tipo de división que existe, dicotomía que existe entre el hombre práctico y el hombre teórico. En realidad no debería ser así. La teología es práctica y resulta en cuestiones bien prácticas y debemos insistirlo, y hay ciertas lecturas para ustedes ahí y también algunas discusiones en ese sentido. Sobre los requisitos que ustedes deberán llenar. Los requisitos básicamente, como ustedes se darán cuenta, son requisitos que no incluyen exámenes. Básicamente es en primer lugar leer el texto de Erickson, la mitad del texto. El calendario les dice qué páginas van a leer y cuándo lo van a leer. Y luego, además de esta lectura de Erickson, ustedes tienen una sección de cuestionarios en donde se les pide que por favor, en lugar de hacer exámenes, ustedes sean los profesores que escriban sus preguntas y que definan esas preguntas, varios tipos de preguntas que ustedes pueden hacer: falso y verdadero, selección múltiple, pareo, selección múltiple, como les había dicho, aunque no me gusta mucho la frase porque en realidad usted no selecciona múltiples cosas, sino que hay varias opciones de las que usted frecuentemente solo tiene que seleccionar una. Lo que no debe hacer usted en esas preguntas es hacer preguntas de características de ensayo. No pregunte simplemente para que una persona desarrolle en 2 páginas, por ejemplo, el asunto. Ese tipo de preguntas, aunque a veces usted las encuentra en un examen normal, no son preguntas que aceptamos porque nos cuesta mucho evaluarlas también, ¿no? Entonces, básicamente esos cuestionarios. Y la tercera cosa que ustedes deberán hacer aquí es
el asunto de los foros. Por favor, póngale atención a esos foros, responda concretamente, cíñase a los lineamientos de la cantidad de preguntas, perdón, de palabras que ustedes tienen que hacer. Coloque sus foros a tiempo. Esos foros son importantes porque hacen y afectan a otras personas, a otros compañeros. Si usted coloca su foro tarde, el otro compañero no tendrá tiempo para leerlo con detenimiento. Y si usted me lo coloca una semana después, por ejemplo, de cuando fue hecho, no tiene sentido ya más tenerlo porque ya nadie más le va a contestar a su foro. Entonces, fíjese en las fechas, por favor. Finalmente hay una monografía, un ensayo grande, relativamente grande diría yo, pero que usted va a tener que desarrollar y presentar en etapas. Note que en el sumario se dice que hay por lo menos 4 etapas. Cíñase a esas etapas, por favor, porque aquí se trata no solo de que presente un contenido, sino que aprenda a desarrollar un ensayo, aprenda cómo se desarrolla un ensayo. Antes de terminar, entonces yo quisiera llamar su atención al calendario, el calendario que todos ustedes tienen ahí. Este calendario es el documento que rige las fechas y los momentos, las semanas en las que usted debe entregar sus tareas. Es probable que haya algún tipo de diferencia entre lo que usted encuentre aquí y lo que encuentra en la página ya en la descripción de semanas. Por favor, póngale atención a este. Este es el documento en el que usted debe fijar sus ojos para las fechas y para el número de páginas a leer. Las otras cosas, si hay diferencia, las vamos a ir corrigiendo poco a poco, pero este es el documento que usted debe ponerle atención. Finalmente quiero animarles entonces a que haga esto como servicio al Señor, amor a Dios. Cuando introduzco mis clases de teología, les recuerdo a mis estudiantes que la teología es amor a Dios con la mente. No es fácil muchas veces, pero amar muchas veces no es fácil tampoco. Y Dios nos requiere que lo amemos no solo con nuestros sentimientos o con nuestra obra, nuestro trabajo, nuestras fuerzas, sino también con nuestra mente. Estudiar teología es amar a Dios con toda la mente. Por favor, hágalo en oración, en dependencia de Él, y mirará cómo Dios ocupa el conocimiento que usted estará obteniendo durante este semestre. Que el Señor me los bendiga. Estamos en contacto. Por favor, escríbame si tiene alguna pregunta sobre esto. Más adelante les voy a presentar al hermano que nos va a estar ayudando para que juntos evaluemos la clase. Que el Señor me los bendiga. Cuídense mucho.